Bueno, vamos a resolver esta integral x al cuadrado más 3x al cubo más 6x al cuadrado menos 2x dividido para x al cuadrado menos 4 con respecto a x. Es una integral de una función racional, una función fraccionaria, es una fracción compleja, en donde la técnica de integración consiste en dividir esta fracción en fracciones, en dos o más fracciones simples o fracciones parciales que se denominan, ¿sí? En eso consiste entonces. Tomamos pues esta fracción compleja y vamos a dividir usando alguna técnica para dividir fracciones parciales. Vamos a dividir pues esa fracción en fracciones más simples, en fracciones parciales, con el objetivo de que cada una de estas fracciones son más simples, pues se pueda integrar de forma más sencilla o de forma directa, de ser el caso. ¿Sí? Esa es la técnica que se aplica en el caso de funciones de integrales de funciones racionales. ¿Sí? Y dentro de esta técnica, pues tenemos dos opciones. Cuando el grado del numerador, el grado me refiero al grado de la potencia mayor, en este caso es de grado 4, ¿sí? Es mayor al grado del denominador, en este caso es grado 2. ¿Sí? Si el numerador es mayor, el grado del numerador es mayor al grado del denominador, lo que se hace es dividir estos polinomios. Se toma el numerador y se divide para el denominador. Es como si yo tuviera 10 para 2, puedo dividir de forma entera de esta división, 10 para 2, sí, me sale 5, ¿no es cierto? Es algo parecido. Si puedo dividir, divido directamente. 10 dividido para 2 es igual a 5, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Si tengo 11 para 2, pues en el mismo caso, tengo una parte entera, sí, 5 por 2, 10, ¿sí? Menos 10, aquí se hace 1, me sobra 1, tengo 5 como parte entera, 5, 1 de residuo, pues, y eso es la división. Si puedo dividir cuando el numerador, el grado del numerador es mayor al grado del denominador. ¿Sí? En el otro caso, cuando el grado del numerador, que nos va a tocar también hacer en este ejercicio después que van a ver, ¿sí? Por ejemplo, si fuera x a la 1 sobre x al cuadrado, y bueno, otras cosas acá, donde el grado mayor pues es 1, el grado mayor acá en el denominador es 2. El grado del numerador es 1, es menor al grado del denominador, que es 2. Es como si tratara yo de dividir lo mismo, pues 2 dividido para 10 no me va a dar ninguna parte entera. 2 para 10 pues va a ser 0, ¿sí? 0 parte entera y va a tener una parte decimal. ¿Sí? Entonces no voy a poder dividir directamente, la idea es obtener una parte pues entera, digamos, ¿sí? No fraccionaria de una división. Entonces aquí no voy a poder dividir cuando tengo el numerador menor al denominador. Entonces, no voy a poder aplicar la técnica de dividir el numerador para el denominador. Lo que tengo que hacer ahí es pues factorar el denominador, ¿sí? Y cada factor del denominador va a ser el denominador, ¿sí? De cada fracción parcial, de cada fracción simple. Bueno, vamos a ver el primer caso que les mencioné, en este caso cuando el numerador es mayor al denominador, el grado del numerador es mayor al grado del denominador, vamos a dividir directamente, ¿sí? Entonces, vamos a ir. X a la cuarta, ¿sí? Más 3x al cubo, más 6x al cuadrado, menos 2x, ¿sí? Esto dividido para x al cuadrado menos 4. Aquí hay que poner en orden, ¿no es cierto? Bueno, en este caso que está x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado y x a la 1. Si me faltara 1, tengo que dejar el espacio, por ejemplo, si me faltara x al cubo, tengo que dejar un espacio para el x al cubo, porque acá abajo se van a ir poniendo más, para hacer la suma, pues en la división, o suma o resta, pues se van a ir poniendo más elementos, y uno de ellos puede ser x al cubo, ¿sí? En caso de que no existiera este x al cubo, debo dejar un espacio en blanco. Pero como hay x al cubo, pues eh, todos los espacios están llenos. Acá va el término independiente, por lo tanto me voy a saltar aquí un espacio para que vaya el término independiente en el caso de que sea necesario. Todo esto pues le voy a dividir, ¿sí? Voy a hacer una división tal como aprendimos a dividir polinomios o dividir números, que es igual, ¿no es cierto? Entonces dividido para x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Tengo el dividendo para el divisor. ¿Sí? ¿Cómo se divide? Pues vamos a tomar el primer término, que es x a la cuarta, y vamos a dividir para el primer término del divisor. Primer término del dividendo para primer término del divisor. X a la cuarta dividido para x al cuadrado, ¿sí? Obviamente es igual a x al cuadrado. Se simplifica x al cuadrado con 2x, me he dicho la potencia 2, se resta acá de 4 y me queda x al cuadrado.
¿sí? Entonces, x a la cuarta para x al cuadrado, pues se simplifica. Aquí le quito 2 y me queda x al cuadrado. Ese x al cuadrado le voy a anotar acá, ¿sí? Entonces, primer término del dividendo para el primer término del divisor, x a la cuarta para x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Multiplico x al cuadrado por x al cuadrado y luego x al cuadrado por 4. El resultado de esa multiplicación lo voy a poner acá abajo, con el signo cambiado. Eso, así es la división pues, de números y así mismo la división, en este caso de polinomios. Bueno, tengo x al cuadrado, que multiplica x al cuadrado, me queda x a la cuarta. X a la cuarta. Como es positivo, le cambio el signo, ¿sí? Más por más es más. Debo pasarle siempre con el signo cambiado, le pongo menos. Siguiente, x al cuadrado, me han dicho más por menos es menos, me va a salir x al cuadrado. Por lo tanto, no le pongo aquí debajo del x al cubo, porque esta es la columna de x al cubo. Voy a ponerle a un lado, que es la columna de x al cuadrado. Repito, más por menos es menos. Como debe ir con el signo cambiado, le pongo más, ¿sí? X al cuadrado por 4 es 4x al cuadrado, ¿sí? Ya sabía que me iba a salir, pues, x al cuadrado, porque aquí no hay nada. Por lo tanto, le puse en la columna de x al cuadrado, ¿sí? Cada columna, pues, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y términos independientes acá, ¿sí? Sin la x. Una vez que hago eso, pues voy a hacer una suma en vertical, ¿sí? De todos esos elementos, ¿sí? Al sumar x a la cuarta menos x a la cuarta, pues se desaparece, se hace 0, ¿sí? Acá 3x al cubo está solo, pues le bajo simplemente 3x al cubo, más 0, pues sería 3x al cubo. 6x al cuadrado más 4x al cuadrado es igual a 10x al cuadrado, ¿sí? Y listo, el resultado has dicho, me sobra, lo que me sobra, pues es esto de aquí, sin que todavía voy a seguir dividiendo para esto de acá, ¿sí? Entonces, ya dividí parcialmente, ya tengo pues un resultado parcial de la división, que es x al cuadrado, bajo el siguiente término, que es menos 2x, ¿sí? Y ahora, ¿qué me sobra? Me sobra todo esto, es lo que me sobra, ¿no es cierto? Y todo eso, nuevamente, pues vuelvo a dividir para x al cuadrado menos 4. Y hago el mismo procedimiento, tomo el primer término, 3x al cubo, y divido para x al cuadrado. 3x al cubo dividido para x al cuadrado, ¿sí? 3x al cubo dividido para x al cuadrado. Al dividir, pues esto se va a simplificar, o se resta, del 3 se va a restar 2 y me queda 1, o se simplifica x al cuadrado, le quito al x al cubo 2 y me queda x a la 1, ¿cierto? Esto es igual a 3x, ¿sí? O sea, 3x positivo lo voy a poner acá, más 3x. Y hago exactamente el mismo procedimiento. ¿Ya? Listo, entonces, 3x al cubo dividido para x al cuadrado es igual a más 3x, ¿sí? Entonces, más 3x, voy a multiplicarle por x al cuadrado y voy a multiplicarle por menos 4, ¿sí? Entonces, hagamos la multiplicación. Primero los signos. Más por más es más, ¿sí? Como va cambiando el signo, pues pongo menos. Números, 3 por 1 es 3. Variables, x por x al cuadrado es x al cubo, ¿sí? Siguiente término. Más por menos es menos, me va a salir aquí x, ¿sí? Menos iría acá. Pero como va con el signo cambiado, le pongo más, ¿sí? Números, pues sería 3 por 4 es 12. Variable, solamente está la x, no se multiplica por nada, me queda x. Sumo verticalmente, nuevamente esto de aquí, suma vertical, ¿qué me queda? 3x al cubo menos 3x cuadrado, se elimina, me queda 10x al cuadrado, 2x menos 2 más 10x. Eso es lo que me queda hasta ahí. Listo. Ahora, lo que me sobra ahí, continúo integrando, ¿no es cierto? Continúo, perdón, dividiendo, no integrando, continúo dividiendo. Entonces, esto que me sobra, si acá ya no tengo más términos para bajar, sino que me sobra esto simplemente, si es posible dividir todavía para x al cuadrado menos 4, sigo dividiendo. ¿Cómo sé si es posible? Si es que el grado, aquí el grado de la variable,
¿sí? El grado de la variable, en este caso, es x al cuadrado, el grado mayor, ¿sí? Es, es mayor o igual al grado de acá, del divisor. Sigo yo dividiendo, ¿sí? Si es que aquí el grado es menor al del divisor, pues ya no puedo dividir, ¿sí? Entonces, es igual que decía acá, si el grado del numerador es mayor al grado del denominador, pues yo puedo dividir. Si no, no se puede dividir. Entonces, en este caso es igual, el mismo grado, por lo tanto puedo seguir dividiendo y vamos a dividir. Hago el mismo procedimiento. Tomo 10x, el primer término, 10x al cuadrado y divido para x al cuadrado. 10x al cuadrado dividido para x al cuadrado, se simplifican los x al cuadrado y me queda igual a 10. Por lo tanto, acá voy a poner más 10. Sí, y voy a poner más 10. Listo. Déjeme revisar un poquito acá. A ver, aquí lo había dividido 3x al cuadrado para x al cubo, me quedaba x al cuadrado. A ver si estaba bien. Ah, sí, me quedó 3x. Ya, estamos bien. Entonces, esto de aquí, perdón, esto de aquí voy a dividir por esto de acá, ya le dividí, ¿no es cierto? Me quedaba más 10, por lo tanto más 10. 10x al cuadrado sobre x al cuadrado me queda 10 positivo, ¿sí? Por lo tanto aquí me queda 10 positivo. Listo, ¿qué hago? Multiplicar 10 por x al cuadrado, ¿sí? Y luego 10 por menos 4. Vamos con los signos primero, más por más es más, pasa acá con el signo menos, ¿sí? Si es más, pasa con menos, con el signo cambiado. 10 por 1 es 10. Luego las variables, aquí no hay nada, me queda solamente x al cuadrado. ¿Sí? Siguiente. 10, perdón, más por menos es menos, y me va a salir aquí sin ninguna variable, un término independiente. Menos como, sí, menos, ¿no es cierto? Más por menos es menos, pasa acá como más. Sí, lo voy a poner acá porque aquí son las x y acá son los términos independientes, que me faltó hacerlo un poquito más al lado. Sí, vamos a hacerlo más a la derecha. ¿Ya? Para que me alcance aquí el término independiente. 10 por 4 es 40, quedaría aquí más 40. ¿Sí? Todo esto pues me toca dividir, perdón, sumar, ¿no es cierto? Y sumo los términos semejantes de forma vertical. 10x al cuadrado menos 10x al cuadrado se elimina. Sumo 10x, que no tengo con qué sumar, pues me queda 10x. Y acá más 40, nada más. ¿Sí? Queda entonces 10x más 40. Listo. Sigo dividiendo. 10x más 40 dividido para x al cuadrado más menos 4. Ya no hay cómo dividir porque la potencia mayor de la variable, en este caso 1, ¿sí? Es menor que la potencia 2. Ya no puedo seguir dividiendo. Por lo tanto, termino ahí la división. ¿Sí? Repito, ya no puedo seguir dividiendo porque x está a la 1, 1 es menor que 2, la potencia del divisor, por lo tanto, hasta ahí llego, ya no puedo seguir dividiendo. ¿Sí? ¿Qué me queda entonces? Déjenme bajarle un poquito esto para indicarles lo que me queda. ¿Qué me queda hasta ahí? Me queda entonces, voy indicándoles acá. Esto es el resultado de la división que vamos a llamarle cociente, ¿sí? Para poder aplicar, para poder dividir pues en fracciones parciales. Todo esto pues en base a esto de acá, que yo he calculado, en base a esta división, pues vamos a dividirlo, vamos a formar fracciones parciales o fracciones más simples, o una expresión más simple que esa fracción compleja. Esto es el cociente, el resultado de la división. Se llama cociente. Vamos a denominarlo C de X. ¿Sí? C de cociente de X con respecto a X. Para poder hacer nuestra división en fracciones parciales. Si dividir toda esta fracción compleja en fracciones parciales, pues vamos a ponerle que ese es el cociente. Este es el residuo de la división. ¿Sí? Vamos a poner el residuo de la división. Vamos a ponerle R de X. ¿Sí? R de X es el residuo de esta división. Vamos a llamarle al dividendo
P de X dividiendo P mayúscula de X. Y finalmente, pues, tenemos esta parte que se llama divisor, que vamos a llamarle Q de X, ¿sí? Dividendo y el divisor. Con minúscula, divisor, Q de X. ¿Ya? Tenemos eso. Con estas partes, yo voy a usar la siguiente equivalencia, la siguiente igualdad, ¿sí? La siguiente ecuación, que dice lo siguiente, pues, que es obvio también, que P de X sobre Q de X, dividiendo sobre un divisor, que es Q de X, es igual al cociente, obvio, pues el resultado de una división, pues es el cociente. ¿Sí? P sobre Q es igual al cociente, que lo tenía acá. Vamos a hacer que vean. ¿Sí? Al cociente, sumado más la siguiente fracción. El residuo R de X sobre Q de X, sobre el divisor Q de X. El divisor es este Q de X. ¿Ya? Entonces, esta fracción compleja se va a dividir en una parte entera y otra parte que me sobra, que es otra fracción. Esta fracción compleja, ¿sí? Voy a dividirle en dos expresiones, una expresión no fraccionaria y otra expresión fraccionaria, ¿sí? Como esta fracción compleja está dentro de una integral, pues esto también puedo colocarlo dentro de una integral. Entonces diría así, integral de esa expresión, vamos a ponerle más acá, con respecto a x, más la otra integral con respecto a x y otra integral con respecto a x. Se transforma esto con respecto a x. Esta integral compleja se divide en dos integrales más sencillas, ¿sí? Una con la primera expresión, más otra con la segunda expresión. ¿Sí? Recuerden que puede estar esto dentro de una misma integral, pero yo le estoy separando en integrales independientes como son las reglas de integración. ¿Sí? Entonces, es más sencillo integrar este cociente más esta fracción que se forma el residuo con el denominador. Listo, entonces ahora sí, formemos esas dos fracciones. Listo, esta fracción compleja, le voy a poner acá, dice que es igual, esta fracción compleja es igual a la integral, ¿sí? Del cociente. ¿Cuánto es el cociente? Pues vamos a copiarle el cociente. El cociente es todo esto de aquí. ¿Sí? Es igual al cociente, vamos a poner entre paréntesis, porque vamos a multiplicar con respecto a x, ¿no es cierto? ¿Sí? Más, ¿no es cierto? Más otra integral de qué? Del residuo, otra integral del residuo. ¿Cuánto vale el residuo? Lo tenemos aquí. Es 10x más 40. Ese es el residuo. Sí, permítanme, le copio ahí, nada más. Estoy copiando para que ustedes vean que es lo mismo. ¿Sí? 10x más 40 es el residuo. Esto entre paréntesis porque acaba con respecto a x. ¿Sí? Bueno, antes de poner el paréntesis, pues más bien no lo pongamos, pongámoslo dividido. ¿Sí? Residuo dividido para q. ¿Cuánto vale q? Q es el denominador, x al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. Todo esto con respecto a x. ¿Sí? R sobre q. Residuo sobre q. Q es el divisor. ¿Estamos? Reemplazado en esta igualdad, en esta fórmula, si quieren llamarlo así. Y esta fracción compleja se transforma en dos, en una parte entera y otra expresión fraccionaria. En esta expresión más simple. Fracciones parciales, una fracción parcial y otra expresión más simple. ¿Esto se puede integrar de manera directa? Claro que sí, de manera inmediata se integra. Y esto de acá me queda otra fracción de función racional, la cual pues voy a seguir otro método donde el grado del numerador es menor, fíjese que tiene grado 1 al denominador. El grado del numerador es grado 1 aquí, es menor al grado del denominador. ¿Sí? Esta vez x a la 1 pues es menor al denominador y se sigue otro método que consiste en dividir, en factorar el denominador. Cada factor es una fracción.
Vamos a hacer eso. Pero antes vamos a integrar ya esta parte que ya la puedo integrar de forma directa. Listo. Esta integral compleja, esta función integral, esta función racional compleja, pues la dividí en dos partes mucho más sencillas. Una fracción parcial que está ahí y otra parte entera. Listo. Entonces esto es igual. Voy a hacerlo más acá para poder ir integrando, que me quede espacio. Integral. La integral de x al cuadrado es una integral inmediata que es de x al cubo sobre 3. ¿Sí? Más la integral de 3x es 3x a la 1 más 1, pues sería 2 sobre la misma potencia 2, más la integral de 10 es 10x. Directamente la integral es 10x. Listo. Más me queda acá la integral, esto no puedo integrar integrar de forma inmediata, me queda tal cual está ahí, 10x más 40 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces x al cuadrado. Todo esto con respecto a x. Listo. Ahora bien, ya tengo parte de la respuesta, pero ahora tengo que integrar esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es otra integral de una, todo esto es una integral de una función racional, nuevamente. Donde el grado del numerador, en este caso el grado 1, es menor al denominador. Por lo tanto, ya no puedo coger y dividir el numerador para el denominador, el dividiendo para el divisor, como lo hice antes. Voy a aplicar otra estrategia. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, voy a ponerlo acá, ¿sí? Para poder continuar con esto, ¿sí? ¿Qué se hace primero? Se va a factorar el denominador, con el objetivo de que cada factor es el denominador de cada fracción parcial. Esa es la idea. Entonces, vamos a poner aquí que esto es igual, ¿sí? A la integral de 10x más 40, el numerador no hay como hacer nada, dividido para el denominador. El denominador se puede factorar, se puede expresar de otra forma ese 4. Puedo ponerle x al cuadrado menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Es igual. Con lo que logro, pues, que me queda una diferencia de cuadrados perfectos y eso puedo yo factorar usando, pues, la diferencia de cuadrados perfectos que dice lo siguiente, ¿sí? Al numerador va igual y abajo dice lo siguiente. Abro dos paréntesis. En el primer paréntesis pongo más, o sea, x, ¿no es cierto? Y x. En el primer paréntesis pongo menos, en el segundo pongo más, o al revés, queda igual, ¿sí? Y obviamente pues pongo el 2 también, 2 y 2, ¿sí? X más, x menos 2 y x más 2. Diferencia de cuadrados perfectos, así se factora, ¿sí? X menos, x más y 2, 2. O sea, la raíz del primer término menos la raíz del segundo, la raíz del primer término más la raíz del segundo. ¿Sí? La raíz de aquí, ¿no es cierto? Que me da x y 2, x y 2. Diferencia de cuadrados perfectos está ya factorado, perdón, todo esto con respecto a x. Una vez que tengo yo hecho el factoreo, pues está realizado el factoreo, y voy a trabajar ya con la fracción. Voy a tomar solamente esta fracción, ¿sí? Y voy a trabajar ya exclusivamente con la fracción. Listo. Voy a decir que esa fracción, vamos a poner aquí bien 40, esta fracción, para no confundirme, ¿sí? Esta fracción de aquí yo digo que va a ser igual a la sumatoria de dos fracciones parciales, donde la primera fracción, el denominador de la primera fracción es el primer factor, que es x menos 2, ¿sí? Y la segunda fracción, el denominador, es x más 2. Listo. Les repito, esta fracción, que ya está, pues, el denominador hecho factores, factorado, esta fracción se va a transformar en dos fracciones parciales, donde cada factor del denominador es parte del denominador de cada fracción parcial. ¿Sí? Entonces, el primer denominador, perdón, el primer factor es el denominador de la primera fracción, el segundo factor, el denominador de la segunda fracción. Si hubiera más factores acá, hubiera que crear otra fracción y fuera el tercer factor, la tercera fracción, el denominador de la tercera fracción. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque estoy tratando de deducir, este es el resultado de una suma de dos fracciones y por lo tanto estoy deduciendo qué fracciones son esas. Si es que el denominador tiene factores, pues yo ya deduzco
que cada factor es el denominador de cada fracción parcial, porque al final, si yo saco un mínimo común, pues el mínimo va a ser la multiplicación de esos factores, ¿sí? Y que es igual a eso de ahí. ¿Estamos? Ahora, tengo que identificar qué pongo acá arriba, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale A? Perdón, ¿cuánto vale este numerador y cuánto vale este otro denominador? No sé, no puedo poner 10x, no me puedo inventar y poner 10x acá 40, no es así, ¿sí? No sé en este punto, hasta este momento del ejercicio, no sé qué poner acá arriba, pero puedo deducir. Por lo tanto, vamos a poner variables. Vamos a poner variable A, variable B, para deducir que va en el numerador. ¿Estamos? Entonces, listo. Vamos a ver qué va en el numerador para sacar estas dos, para tener listas esas fracciones parciales. Y este ejercicio complejo, pues, dividirle en dos fracciones más simples. Como lo hicimos anteriormente también, pero usando otro método para dividir las fracciones parciales. ¿Cómo deduzco A y cómo deduzco B? Entonces, vamos a resolver, a sumar estas dos fracciones. Voy a sumar esas dos fracciones. ¿Qué voy a decir? Para sumar las dos fracciones, pues tengo que sacar un mínimo común. Entonces, continúo con la ecuación. La ecuación es que toda esta expresión de aquí, ojo que es una ecuación, es igual, toda esta expresión de ahí es igual a la suma de estas dos fracciones parciales. Entonces, voy a sacar un solo mínimo común múltiplo, ¿sí? Que en este caso es x menos 2, que multiplica a x más 2. Ese es el mínimo común, ¿sí? Fíjense que es igual a este de acá. Siempre me va a dar igual el mínimo, estos dos van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, listo. Hago las operaciones, pues, de una suma de fracciones. Como es normal, pues, esto de aquí, el mínimo común múltiplo, divido para x menos 2. Lo que es común, x menos 2, se simplifica. Y lo que me queda, x más 2, le multiplico por a. ¿Qué me queda? A por x más 2. Entonces, a que multiplica a x más 2. Más, le pongo aquí el más. Todo esto, todo el mínimo común múltiplo dividido para x más 2. Se simplifica lo que es común, x más 2, x más 2. Me queda x menos 2 que multiplica b. Me queda aquí b, x menos 2. ¿Sí? Es lo que me queda de la suma de las dos fracciones. ¿Ya? Simple, me quedan esas dos. Me queda ya esta operación sumada a las dos fracciones. Listo, continúo haciendo resolviendo el ejercicio, resolviendo ya esta ecuación que me queda aquí. Toda esta es una sola ecuación. Por lo tanto, como tengo dos fracciones, una a la izquierda y otra a la derecha, ¿sí? Es una sola fracción, otra fracción a la derecha, yo puedo simplificar los denominadores, ¿sí? Es totalmente posible simplificar los denominadores, ¿sí? Ya les indico por qué se simplifican los denominadores. Es lo mismo, como estamos trabajando con una ecuación, es lo mismo que si yo tomo esto de aquí, lo que está dividiendo a esta fracción, pasa acá a multiplicar, ¿sí? Como pasa a multiplicar, ¿sí? Me va a quedar pues multiplicado por todo esto, son factores que se multiplican, y estos dos términos de aquí, que son estos dos de acá, son comunes a los de abajo y se va a simplificar. Entonces me da igual, ¿sí? Por lo tanto, pues la regla es esa, es que tengo los denominadores iguales. Ojo que siempre y cuando sea una sola fracción en la parte izquierda y una sola fracción en la parte derecha de la ecuación, y los denominadores son iguales, pues se simplifica directo. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar esto acá a multiplicar y se puede simplificar numerador con denominador, como eso ya sabemos muy bien. En todo caso, pues aquí se simplifica directo y me queda únicamente la siguiente expresión. Me queda 10x y así en el denominador, más 40, es igual a que multiplica a x más 2, y esto subir más b que multiplica a x menos 2. ¿Sí? Eso es lo que me queda hasta ahí. Listo. Tengo que deducir de esta ecuación ahora. Voy a trabajar con esta ecuación. Voy a deducir cuánto vale a y cuánto vale b. Para ello voy a darle un valor a x. Voy a decir aquí que x vale un valor. Para darle a esta x que está aquí, voy a reemplazar por un valor que yo voy a definir ahora. ¿Cómo defino el valor? Tiene que ser el x un valor de tal forma que me permita hacer a esta expresión 0. ¿Sí? Y si hago 0 a esta expresión, se va a multiplicar por a, ¿sí? Y va a ser 0. Se va a eliminar todo esto si es que se multiplica por 0. ¿Estamos? Al eliminarse a, me queda b, ¿sí? Donde yo puedo despejar b y decir que es igual a un valor. Esa es la estrategia. La idea es eliminar una de las variables, ¿sí? Aquí, pues, si pongo menos 2, más 2, se elimina, se hace 0 esto, es 0 por a, se elimina todo esto, y despejo b, ¿sí?
Eso sería para encontrar B. ¿Cómo sería para eliminar B y encontrar A? Aquí pusiera 2. X voy a poner que vale 2. Para que 2 menos 2 se hace 0 por B, toda esta expresión se elimina y despejo A. Esa es la idea. Entonces, vamos a eliminar primero B para ir en orden, encontrando A primero. Entonces, X vale 2. Como X vale 2, en vez de estas X de la ecuación, voy a poner 2. Voy a ir copiando 10 por 2 más 40. En vez de esta X, pongo 2. Igual a A que multiplica, en vez de X, 2 más 2. ¿Sí? ¿Qué hice? En vez de esta X estoy poniendo 2, el resto todo igual. Más B, en vez de X, 2 menos 2. En vez de esta X estoy poniendo 2. Lo demás igual. ¿Qué logro con esto? Que 2 menos 2 se hace 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa, toda la expresión se elimina, se hace 0. ¿Sí? Acá me queda 2 más 2 es 4. Por A me queda 4A. Entonces, vamos a hacer eso en la siguiente hoja. Entonces, sería 10 por 2 es 20, más 40 es igual, quedamos en que 2 más 2 es 4, por A, 4A. ¿Sí? Acá esto se eliminó, queda 0, no le voy a poner 0. Listo, sumo esto, 40 más 60, pues 20, perdón, más 40 es 60. Esto es igual a 4A. ¿Sí? Despejo A voy a dejar a la derecha, es igual a la 60 que permanece a la izquierda, el 4 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? 60 dividido para 4 es igual a 15, ¿no es cierto? Esto es igual a A. Ya tengo el valor de A que vale 15. De la misma manera voy a sacar el valor de B. ¿Sí? Habíamos quedado ya en que voy a darle, voy a eliminar A, para lo cual le voy a dar que X vale menos 2. Menos 2 más 2 es 0, se elimina A, despejo B. Entonces ahora X va a valer menos 2. ¿Sí? X es igual a menos 2. Listo, como X es igual a menos 2, hago lo mismo, ¿sí? Voy a reemplazar en esta X, voy a poner menos 2, en esta X menos 2, en esta X menos 2. Entonces me quedaría 10 que multiplica a menos 2 más 40 es igual. Estoy haciendo en vez de esta X, ¿sí? Estoy poniendo menos 2, ¿sí? El resto queda igual más 40. Es igual a A que multiplica en vez de X, voy a poner menos 2 más 2, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? En vez de esta X de aquí, estoy poniendo menos 2. Lo demás queda igual. Más B, estoy trabajando con la misma ecuación. En vez de X voy a poner menos 2 y continúo con menos 2. ¿Qué hice? Pues en vez de esta X, puse menos 2. El resto todo igual. Trabajo ahora con esa ecuación para deducir B. ¿Y qué logro aquí con lo que hice? Pues menos 2 más 2 se hace 0. 0 por A, toda esta expresión se elimina, se hace 0. Y acá menos 2, pues se hace menos 4. Multiplicado por B, me queda menos 4B. Acá voy a hacer las operaciones que me quedan. Más por menos es menos. 10 por 2, 20. Menos 20 más 40. Es igual. Todo esto se hace 0, no lo voy a poner. Aquí era menos 4B. ¿Sí? Menos 20 más 40 es 20 positivo, que es igual a menos 4B. Despejo a la derecha B, a la izquierda sigue estando el 20, el menos 4 pasa todo a dividir, con el signo incluido, menos 4, ¿sí? Con lo cual me queda que B es igual, 20 dividido para menos 4, pues es igual a menos 5. Más por menos, 20 para 4, 5. ¿Sí? Menos 5. Ya tengo cuánto vale B, ya tengo cuánto vale A. Listo. Ya está prácticamente terminado. Entonces, volvamos a nuestra ecuación, que era esta de aquí, que es esta de aquí. ¿Sí? Que la integral de toda esta expresión es igual a estas dos fracciones parciales, ¿no es cierto? Entonces, unamos ya todo. Si ustedes desean, pues vamos a unir todo. Recordemos que, pues, que empezamos con esta función, con esta función compleja, con esta fracción compleja, donde ya usando pues la división del numerador para el denominador, división de polinomios, encontramos ya esta primera parte. ¿Sí? Ojo que ya encontramos esta primera parte, es parte de la respuesta. Y luego me quedó otra integral que no pude integrar de forma inmediata y que tomé esta integral, le puse acá y usé esta técnica donde el numerador, cuando se usa cuando el numerador, la variable, perdón, la potencia del numerador es menor al denominador, ¿sí?
Entonces, cuando es eso, pues se factora el denominador y se divide en fracciones parciales, donde el denominador de cada fracción es un factor, ¿sí?, de la fracción compleja. Eso fue lo que hice, pues, y vamos a unir ahora todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, todo esto de acá es igual, ¿sí? Y voy a ir uniendo, ¿sí? Ya finalmente acá, ¿no es cierto? Todo eso de ahí es igual, ¿sí? Ese es el ejercicio completo, todo esto es igual. Vamos a hacerlo más pequeño para que me alcance. Sí, todo esto es igual. Espera un momento. Sí, en la primera parte que ya obtuve, ¿no es cierto? Que es esto de aquí, más esa integral. Hasta ahí me había quedado y luego hice todo este proceso. ¿Ya? Perdón. Entonces, todo eso es igual a esto de aquí. Listo, esa parte de ahí. Listo. Como esta parte, ¿sí? Yo le dividí en fracciones parciales, ¿sí? Toda esa parte de ahí, fíjense, toda esta parte de aquí, yo le dividí en fracciones parciales, que son estas dos de aquí, entonces voy a reemplazarle. ¿Sí? Entonces, en vez de esa fracción compleja que me quedó ahí, voy a colocarle esta fracción parcial. Entonces, ya no va esto, sino va la integral de esas dos fracciones parciales. ¿Sí? Voy a eliminar esto de aquí que le puse. Y listo. Entonces, aquí va la integral, esa fracción compleja que estaba ahí. ¿Sí? Aquí es más, ¿no es cierto? La integral, ¿sí?, de estas dos fracciones parciales que ya estamos ahí. ¿Sí? Listo, y me quedaría así el ejercicio. Todo esto con respecto a X. Voy a poner ahí todo una sola hora. Como ya tengo cuánto vale A, ahora sí, ya reemplazando, A vale 15, A vale 15. ¿Cuánto vale B? B vale menos 5, ¿sí? Me toca simplemente integrar esto de aquí, ¿sí? Recuerden que anteriormente pues ya saqué esta primera parte y ahora estaba integrando esa fracción compleja, ¿sí? Esta fracción compleja de aquí, estaba integrando ahora, que le dividí en dos fracciones parciales A y B, ¿sí? Con numeradores A y B. Entonces, como ya tengo A y B, pues ya les reemplacé directamente en el ejercicio completo. Ahora bien, ya no tengo que integrar, ¿sí?, ya no tengo que integrar esto de aquí que era más complejo, déjenme ponerle como estaba antes. Ya no tengo que integrar esto de aquí que era más complejo, sino eso se dividió en dos fracciones parciales, ¿sí? Voy a poner ahí para que le vean. Sí, esto de aquí se dividió en dos fracciones parciales. Entonces, estaba más de esto, sí, eso estaba arriba, para que ustedes observen. Sí, todo esto de aquí se dividió en esas dos fracciones parciales que están ahí abajo. Sí, todo esto pues es eso que está ahí. ¿Ya? Pues fíjense lo que nos había quedado antes, ¿no es cierto? Nos quedó toda esta expresión de aquí, esto es igual a esto, más esta fracción compleja. Esta fracción compleja, ¿sí? Que bueno, no es tan compleja como esta de acá, pues ya se hizo una fracción parcial más simple que esta de aquí, pero sin embargo no puedo integrar de forma inmediata. Lo que hice, pues tomar esto y dividir en fracciones, más fracciones parciales, en dos fracciones parciales, esto de aquí, haciendo todo el método que seguimos, ¿no es cierto? Y esto de aquí, pues se dividió en estas dos fracciones parciales. Eso es lo que quiero que entiendan. Muy bien, ahora tengo que integrar estas dos fracciones, ¿sí? La integral se va a dividir en integral para el un término más integral para el otro término. Voy a dividir ahora en una integral independiente para cada fracción. Y de paso, el 15, que es un factor constante, voy a sacarle fuera de la integral, así como el menos 5 sale fuera de la integral. Listo, entonces trabajemos ya con esa integral. ¿Sí me entendieron ahí? Lo que hice, ¿no es cierto? Para que no se pierdan, porque el ejercicio es un poco largo. Entonces, esto es igual. Voy a ponerle ya aquí
es como si tuviera aquí un tercio, ¿no es cierto? Que es más adecuada la notación poner así, un tercio, x al cubo, más, acá es 3 medios, más 3 medios, x al cuadrado, más 10x, ¿sí? Más, aquí voy a sacar, ¿no es cierto? 15 fuera de la integral, dentro de la integral voy a integrar 1 sobre x menos 2, ¿sí? Con respecto a x, más por menos, aquí se va a hacer menos, el 5 va a salir fuera de la integral y de paso le hago su propia integral independiente, ¿sí? Esto en su propia integral, esto en su propia integral, el 15 sale fuera, el menos 5 sale fuera, estoy haciendo en un solo paso. Arriba me queda 1 sobre x más 2, ¿sí? Con respecto a x, ¿sí? Con lo cual me queda integral de 1 sobre x menos 2 e integral de 1 sobre x más 2. Estas son integrales inmediatas que son logaritmos. Entonces, finalmente la respuesta va a ser igual a un tercio x al cubo más 3 medios x cuadrado más 10x más 15, ¿sí? Por logaritmo natural de x menos 2 menos 5 por logaritmo natural de x más 2. Finalmente, más c, que es la constante de integración. ¿Por qué la integral de 1 sobre x menos 2 es el logaritmo? Porque al derivar el logaritmo de x menos 2, ¿sí? Me da igual a 1 sobre x menos 2. Al derivar el logaritmo de x más 2, me da igual a 1 sobre x más 2. ¿Sí? Es una integral inmediata. También pues se pone, si es 1, si acá arriba 1 y acá abajo está x elevado a la potencia 1 menos cualquier número, pues se pone igual al logaritmo natural del denominador. ¿Sí? ¿Por qué la derivada de esto es igual a 1 sobre x menos 2? ¿Sí? Recuerde que la integral es una expresión que es esta de aquí, que al derivar me debe dar la expresión de origen, la expresión, la función de partida, que es 1 sobre x menos 2. Entonces, si yo derivo, sería el logaritmo de x menos 2. Si yo derivo esto, sería la derivada del logaritmo de u. La regla es 1 sobre u por derivada de u, por u'. ¿Sí? Si derivo esto de aquí, que es u, pues sería 1 sobre x menos 2, que multiplica la derivada de lo que está dentro del paréntesis, es 1. ¿Sí? Esto es igual a 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Que es exactamente igual a eso. ¿Sí? Exactamente igual a esto de aquí. Entonces, la integral es una expresión que al derivar, como lo he derivado aquí, me da igual a la función de partida, a la función que estoy integrando. ¿Sí? Por lo tanto, la antiderivada está bien y está bien la integral. La integral inmediata. Listo, esta sería la respuesta final de todo el ejercicio. ¿Sí? Y listo.